Son solo 8.000 millones de pesos los que distancian la posición de la oposición del oficialismo. Pablo Farías, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿No puedo corregir esos números? Sí, ¿cómo no? No, porque en realidad la propuesta que ustedes presentaban como de 31.600 millones, la autorización de endeudamiento allí solamente son 22.000 millones, ¿no? El resto es una disposición presupuestaria para municipios y comunas sobre cuestiones que ya están previstas en el presupuesto, como el Fondo de Obras Menores y otras cuestiones, ¿no? A diferencia de el proyecto que tiene media sanción del Senado, donde el Ejecutivo plantea una autorización de endeudamiento de 39.000 millones y algo más. O sea que más plata. La diferencia es grande sobre la autorización de endeudamiento, que creo que esta es la cuestión, ¿no? ¿Cuánto es la autorización de un endeudamiento en pesos para gastos corrientes? Nosotros nunca en 12 años de gobierno del Frente Progresista recurrimos a la legislatura para pedir autorización de endeudamiento para gasto corriente. Esto significa para los gastos que no son inversión en bienes de capital o en obra pública. El endeudamiento más importante que tuvimos nosotros en la gestión de Miguel Lifschitz fue por 500 millones de dólares para obra pública y se invirtió el 100% en obra pública. No se dio otro destino, fue un endeudamiento a muy largo plazo, con una tasa súper favorable que hoy no existe prácticamente en el mercado y que hace que la provincia de Santa Fe no aparezca en ninguna de las preocupaciones que vemos hoy del gobierno nacional del endeudamiento de las provincias. Cuando se habla de endeudamiento de las provincias, se habla fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, que es largamente la más endeudada, de la provincia de Córdoba, de algunos municipios como el municipio de Córdoba, que está muy complicado, o la misma ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero la provincia de Santa Fe no aparece porque no tiene un nivel alto de endeudamiento y por lo tanto nosotros vamos a ser muy prudentes a la hora de analizar un endeudamiento. Pablo, para hacer gráficos y ser más gráficos con la gente fundamentalmente, porque detrás de todo esto hay gente que está peleando por una paritaria, sí, claro. Hay trabajadores de la construcción que están parados, frenados o despedidos porque no se pagan los certificados atrasados de la obra pública. En síntesis, vos decís que con este presupuesto ¿el gobierno puede hacer frente a la deuda que tiene o no? Sí, puede hacer frente. Todos estos meses pudo haber tenido una práctica distinta y empezar a pagar cuestiones. Sí, cuestiones como, por ejemplo, los certificados de obra pública atrasados, y hacer frente a un montón de cuestiones. Empresarios que te dicen no cobramos desde junio, por ejemplo, desde septiembre, o seguimos con la obra pública hasta diciembre, ¿y qué hacemos con la gente que está en la calle? Bueno, primero, el atraso que nosotros teníamos de pago de certificados cuando terminamos el gobierno era de 90 días aproximadamente. Cuando la práctica usual es que se paga entre 30 y 60 días, lo más lógico, así que no era un atraso tan grande, y si hubiera seguido la cadena de pagos, hoy no habría ningún certificado con tanta antigüedad de vencimiento sin pagar. A ver si lo entiendo. A los 30, 60 habituales se le suman 90 más. Estamos hablando casi de 4 o 5 meses. No, 90 días desde la presentación, ¿no? Algún certificado con algún problema. O sea que estarían al día. Pudo haber tenido. No estábamos al día, pero el retraso de pago no era tan importante. Hoy sí es importante porque desde que asumió este nuevo gobierno no ha pagado prácticamente ningún certificado de obra. Y esto realmente ha sido una decisión política con consecuencias muy graves en cuanto a lo que significa la paralización de la obra pública, la pérdida no solo de fuente de trabajo, que es tremendo en este momento, sino también lo que implica económicamente la paralización de obras, ¿no? Ahora, por lo que no se mueve en el mercado interno. Encontramos una razón, porque si vos decís así, o sea, el gobierno si estaría especulando, tiene la plata y no paga, ¿para qué? Para presionar que salga una ley, eso es lo que estamos viendo claramente hoy. Pero para hacer caja, el costo político lo está pagando el actual gobierno, frente a la gente que está despedida, la paritaria que no cierra, ¿o no? Bueno, eso es inentendible, eso hay que preguntárselo al gobierno. Nosotros estamos convencidos que hubiera podido seguir administrándose y hubieran podido atenderse esas deudas como muchas otras cosas. Pero nosotros no estamos planteando que nos negamos absolutamente a que el gobierno esté autorizado a tomar fondos si los necesita en el recorrido del año fiscal. De hecho, estamos hablando de una propuesta acordada en términos generales en el Frente Progresista de autorización de 22.000 millones de pesos, incluyendo los 12.000 que ya tiene autorizado hoy en el presupuesto que se votó a fines de noviembre en la legislatura. Quiere decir que nosotros no estamos planteando ninguna posibilidad
de tener un refuerzo financiero para este año importante, porque estamos hablando de sumas muy importantes. Estamos diciendo que la suma que pide el Poder Ejecutivo es excesiva, pero fundamentalmente estamos planteando que no hay ningún justificativo para aprovechar de alguna manera la crisis o esta situación y obtener superpoderes. ¿Qué son superpoderes? Formas de gobernar que no están previstas en las leyes. De cualquier forma, el endeudamiento lo tienen que aprobar ustedes o no, un futuro endeudamiento. Esto autorizaría no lo firma, pero, al Poder Ejecutivo a ir a buscar estos fondos por estos montos. Creo que con una firma de un decreto de Perotti va a pedir plata y obtener dinero, ¿o basado en esta ley. Claro. O sea, con una ley de autorización, una autorización de la legislatura. Sí, como se ha hecho en otros momentos donde la legislatura autoriza al Poder Ejecutivo a endeudarse por determinado monto y en determinadas condiciones, ¿no? Que es lo que normalmente se hace. La queja que se escucha en el Ejecutivo, lo planteamos en la apertura, era que se privilegia más, o por lo menos no se respeta la proporción que tienen municipios y comunas con la que tienen dentro del presupuesto, casi una cuarta parte, que se le está dando casi un 40% de capacidad de endeudamiento a municipios y comunas y un 60% solamente a la provincia. Bueno, nosotros partimos de un análisis donde consideramos que la situación de los municipios y comunas, de muchos de los municipios y comunas de la provincia, es más grave que la situación económico-financiera de la provincia. Pero en definitiva lo que nosotros estamos planteando, y se puede rever quizás ese porcentaje, pero lo que no queremos es que los municipios y comunas estén marginados de la posibilidad de obtener otros fondos. Si vamos a habilitar al gobierno provincial a endeudarse para gasto corriente, también tenemos que permitírselo a los... ¿Cómo? En el proyecto oficial aparece la posibilidad. Sí, pero nos parece que es limitada y nos parece que de la forma que está planteada siempre termina siendo facultativa, es decir, termina quedando a criterio del Poder Ejecutivo provincial el otorgar o no la posibilidad a un municipio y una comuna de endeudarse. Y nosotros no queremos esa discrecionalidad, porque lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora, del gobierno provincial, es que no ha respetado la totalidad de variedades de identidades políticas de las distintas localidades que hay en la provincia. Y lo otro que se escucha en el oficialismo es decir, miren, aparte de esto, de estos 8.000 millones de lo que estábamos hablando, que no eran tan así, es que el presupuesto de este año es deficitario en 8.000 millones de pesos, que también hay que conseguir financiación para cubrir ese bache. Bueno, por eso nosotros hablamos y consideramos una autorización de 22.000 millones, donde se puede contemplar, si no se lograra con los ingresos o los mayores ingresos que puede haber durante el año. A ver, cuando se construyó el presupuesto, no existía ni la ley tributaria que votamos, y que votamos también desde la oposición, a fines de diciembre. No existía la adhesión al consenso fiscal, que trajo otra serie de beneficios por aumentos impositivos también. Y no existían los aumentos impositivos nacionales que se han producido ahora. Todo eso hace que se incrementen los recursos respecto de los que estaban previstos en el presupuesto. O sea, aún así no alcanzara, nosotros estamos dispuestos a autorizarlos a endeudarse hasta en 22.000 millones, con lo cual 8.500 están totalmente contemplados. Hoy buena parte de la base imponible de estas mejoras tributarias nacionales y provinciales van de la mano de la actividad. Y hoy la actividad dice que está en caída libre, no encuentra piso. Sí, pero de todas formas los incrementos han sido más importantes que la caída de la actividad económica. También dependerá mucho de la inflación. De todas formas, la inflación también produce incrementos en algunos tributos, como por ejemplo ingresos brutos, que se basa fundamentalmente en la facturación del comercio y la industria. Ahora, hay impuestos como el impuesto inmobiliario o el impuesto de patentes que aumentaron en forma importante. Hay muchos vecinos que nos lo recuerdan permanentemente porque le están llegando la factura con un fuerte incremento, y ese incremento ya está ingresando a las arcas del Estado provincial. Hoy la situación de la provincia económica y financiera no es ni parecida a la que había en diciembre. Hoy se ha recompuesto mucho el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, hoy no hay inconvenientes para pagar los sueldos en pocos días. La situación es distinta, y la verdad que estar relegando un montón de cuestiones casi como única respuesta del Estado provincial, que tiene que salir la ley de necesidad pública, no es cierto, es malo y solamente significa una forma de presionar
a la legislatura y a la oposición para que tome una determinada actitud frente a una ley. Y eso es no respetar la división de poderes. ¿Dan por cerrada esta discusión ustedes, Pablo? No, para nada. ¿No? El que parece haberla dado por cerrada es el ministro Borgonovo, que sale y patea el tablero inexplicablemente, porque cuando justo el proyecto entra a diputados y habría que abrir una instancia de diálogo, sale y siempre genera... siempre hay algo que lo complica. O las declaraciones del ministro de Seguridad. Lo que pasa es que dicen, bueno, pero nosotros necesitamos urgente, y acá viene pase de comisiones, estudios, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, la ley entró el 7 de febrero al Senado y se aprobó por media sanción, solo con el voto de los senadores oficialistas, el 5 de marzo. Prácticamente un mes le llevó a los legisladores del oficialismo tratar y aprobar un dictamen que no es exactamente lo que mandó el Ejecutivo. Nosotros tenemos que tener la oportunidad de tratarlo y tratar de consensuarlo, porque si nosotros nos paramos en donde estamos, la podemos votar en un día, pero si queremos consensuarlo necesitamos, primero, información que el Ejecutivo no nos está dando, y segundo, una actitud de querer dialogar, ¿no? Bueno, el Ejecutivo decía lo mismo cuando decía que ustedes no le dan información. Está bien, pero nosotros no le estamos pidiendo una ley y además la información se la dimos. ¿Qué opinás cuando un jefe de policía o un alto funcionario de seguridad dice: salgan a la calle a los vecinos, salgan y protesten porque no tenemos una bala o un patrullero? ¿Ustedes qué dicen? La verdad que Sarnaglia es muy contradictorio. En primer lugar... Dijo, salió a apoyar la manifestación. Sí, pero es muy contradictorio porque yo digo, primero, cuando deciden cambiar la cúpula de la Unidad Regional 1, tiene muy fuertes epítetos respecto de lo mal que estaba gestionando esa cúpula. Dice que no cumplió los objetivos, que los números lo daba, que tienen que correrse y dejarle el lugar a alguien que sí lo puede hacer. Y después sale y dice que la verdad no pueden hacer nada porque no tienen recursos. Entonces, o la policía que estaba, o la cúpula policial que estaba no funcionaba bien, o el problema de los recursos. No se entiende bien, porque si el problema de los recursos, no sé por qué cambia una cúpula policial diciendo que eran prácticamente ineptos. O sea, elípticamente dio a entender, si no nos aprueban la ley, no tenemos una bala y un patrullero para la Que es mentira, no es así, no es así. Eso suena más excusa que otra cosa, lo hemos escuchado muchas veces. Esto le pasa a muchos vecinos y nosotros hemos luchado muchas veces, cuando a veces van a una comisaría y dicen, y no tenemos nafta para el patrullero, y no tenemos hoja para la impresora para tomar la denuncia. Y uno sabe que a veces puede suceder, puede ser verdad, y muchas veces no es verdad, suena más o menos a eso, pero yo quiero decir una cosa, que Sarnaglia diga que la gente está bien que tenga, que se exprese y se manifieste, y sí, es obvio que está bien que la gente se exprese y se manifieste, pero me parece que en el lugar que está él, se pide otro tipo de respuesta, no una reflexión casi periodística, ¿no? Bueno, gracias, Pablo, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Amable, gracias.